Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula La humildad recibe la gracia de Dios. La humildad, hermanos, es una cualidad indispensable en la vida de cada creyente. La humildad siempre va a recibir el elogio y la gracia de Dios. Jesús en Mateo capítulo 11 versículo 29 nos dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, uníos a mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Jesús mismo dijo y nos dice hoy a nosotros que aprendiéramos de Él a ser humildes, a reconocer nuestras debilidades y nuestras carencias y a aceptar nuestra dependencia de Dios. Y esta invitación conlleva una gran promesa: la paz en nuestra alma, que quiere decir la paz en nuestra mente y en nuestro espíritu, ese descanso que recibimos cuando vivimos en paz con el Señor y en paz con los demás. El apóstol Santiago en el capítulo 4 versículos 6 al 8 nos dice también: «Pero Él», se refiere al Señor, «da mayor gracia». Por esto dicen las Escrituras en Proverbios 3:34, «Dios resiste, se enfrenta a los soberbios y da gracia, se apresta su ayuda a los humildes». Y el versículo 7 nos dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones». Hermanos, la gracia es el poder de Dios que nos capacita para vivir de la manera en que el Señor nos invita a hacerlo, a vivir esa vida plena y abundante, llena de sus bendiciones. El problema es que cuando vivimos en desobediencia, fuera de su voluntad, es imposible recibir esa gracia y alcanzar sus bendiciones. Andando en obediencia y bajo la voluntad de Dios, además de su gracia, recibiremos la unción del Espíritu Santo. Esa unción hará que cuando prediques o le presentes a otras personas el plan de salvación, le presentes el Evangelio, sean impactadas. Sin la gracia de Dios y la unción del Espíritu Santo, esto es imposible. Además, si andamos en la gracia y tenemos la unción del Espíritu Santo, haremos siempre lo que Dios nos mande y nunca haremos nada fuera de su voluntad. Si Dios nos dice que no hagamos algo y pese a todo tomamos la decisión de hacerlo, es seguro que sufriremos las consecuencias. La gracia de Dios también, hermano, nos capacita, nos da la capacidad para poder llevar a cabo nuestro llamado, recordando que hemos sido llamados a servir a Dios en su obra con la excelencia que Él se merece. Cuando nosotros dejamos nuestra manera de hacer las cosas, cuando nosotros dejamos de hacerlas por nuestra cuenta y las hacemos siguiendo su dirección, Él siempre nos va a proveer de su gracia y de su unción para hacerlo. Hermanos, cuando elegimos seguir su llamado, Él siempre nos va a ayudar a llevarlo a cabo. En el versículo 7 de Santiago 4 que leímos al principio, nos dice la manera de hacerlo frente a las mentiras y artimañas de Satanás. Dice así: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros». Hermanos, la única manera de hacerle frente a Satanás y a sus mentiras y que huya de nosotros es aceptando la autoridad de Dios y obedeciéndole. Y luego nos dice en el versículo 8: «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». Esto significa que debemos andar cerca del Señor para que Él también se acerque a nosotros. Pero para ello antes debemos reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y cambiar la lealtad que le tenemos a este mundo, la fidelidad que le tenemos a este mundo, por la fidelidad y la lealtad a Dios. Cuando Jesucristo murió por nosotros, no solo cargó con nuestros pecados y nos regaló la salvación al aceptarlo y recibirlo como Señor y Salvador, sino que también nos garantiza que si caminamos cerca de Él, lo haremos rectamente,
puesto que Él nos ayudará a conseguirlo siguiendo sus instrucciones que se encuentran en su palabra y siguiendo la guía y el consejo del Espíritu Santo. Debes analizar tu vida y darte cuenta de cuál es tu posición de cercanía con el Señor, si estás recibiendo su gracia y su unción y la capacidad para poder andar cerca de Él, o estás siguiendo tu propio camino, alejándote cada vez más de Él. Pídele a Dios que te ayude a conseguir esa necesaria cercanía a Él y ten la seguridad de que Él lo va a hacer. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol.